Amados hermanos, muy buenos días. El Señor les guarde y les bendiga. Es un gusto poder nuevamente en este día compartir el estudio bíblico. Hoy, nuestro tema, el reino entregado al Padre. Y cuando miramos la historia, amados hermanos, acerca de los diferentes acontecimientos bíblicos y lo que hemos aprendido, podemos ver cómo en un comienzo el hombre, y cuando hablamos de Adán y Eva, hablamos del hombre, la humanidad. La humanidad fue creada, y esta humanidad creada por el Dios eterno, conforme a su imagen y semejanza, tenía una intimidad y una comunión directa con Dios. Estaban juntos en el paraíso. Imaginemos por un momento, hermanos, cómo sería eso de increíble, ¿no? Poder estar en nuestra vida diaria, caminando, trabajando, haciendo diferentes funciones y tener al mismo tiempo esa comunión, esa intimidad con nuestro Dios eterno, nuestro Padre, con el Señor Jesucristo. Había una intimidad, una comunión entre Dios y el hombre. El Señor le enseñó al hombre a cómo cuidar el jardín, le enseñó a trabajar el jardín, le enseñó a sembrar. Siempre he dicho que el Señor fue el primer agricultor, nuestro primer campesino fue nuestro Señor Jehová. Dice, porque Él plantó y le enseñó al hombre cómo se plantaban los diferentes árboles y demás para cuidar de este jardín y para que fuera fructífero. Y el hombre viene a esta comunión, pero el hombre peca. Y esa comunión que tenía con el Padre, que era privilegiada por muchos aspectos, uno de ellos era que el hombre tenía como proyección la vida eterna. Él iba a vivir eternamente en esta intimidad y comunión, pero al entrar el pecado, entonces la muerte llega, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Pero también entendemos y comprendemos cómo la muerte se convirtió en aquello que el Señor permite para que el hombre tenga un tiempo en la tierra y se arrepienta, y no que viva eternamente separado de Dios. Por eso le dice al ángel que oculte el árbol de la vida, el árbol que le permitiría vivir y no morir, que fuera oculto, para que el hombre no fuera a vivir eternamente separado de Dios. Y desde allí empezamos a ver el amor y la misericordia del Señor. Después, en su propósito, el Señor le promete y le da al hombre una palabra, que Él restauraría nuevamente todas las cosas por medio de un hombre, un segundo hombre. Y esa es la promesa, el Mesías, el ungido, el que habría de venir, aquel que restauraría todas las cosas. ¿Y en qué consiste restaurar aquellas cosas? Que todo volviera al primer comienzo, a como era inicialmente, en esa comunión íntima y personal de Dios con el hombre. Nuestro Señor el Mesías se convierte en ese camino que nos devuelve al Padre. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Por eso el Señor también cientifica que Él es la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se establece esa promesa y esa esperanza que enmarca al hombre en un caminar en su vida, esperando el cumplimiento de aquella palabra. El Señor viene, el Señor continúa su plan para restaurar todas las cosas y dar al hombre la salvación. Y nuestro amado Señor Jesucristo, aquel segundo hombre que nace de una mujer, que viene y Él resucita, se convierte en el inicio del camino por el cual se restauran todas las cosas. El Señor resucita en un cuerpo espiritual que ahora puede estar en íntima comunión con el Padre. Y la promesa que tenemos nosotros es que Él nos ha dado vida y que resucitaremos en un cuerpo como el de Él, para poder tener nuevamente esa comunión y esa intimidad con el Padre y vivir en la tierra, en esta comunión
con este Dios eterno. Hay muchas promesas en las palabras que seguiremos estudiando acerca de cómo serán esos acontecimientos en un futuro. Pero por un instante pensemos lo que muchas veces algunos enseñaron en su momento, que no había resurrección. Y estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo se convierte en esa puerta, Él resucita. Y es nuestra gran esperanza y nuestro gran cumplimiento del amor y el propósito de Dios en nuestras vidas. Al resucitar el Señor nos está diciendo, yo soy el camino. Si esta promesa se cumple y se vive en el nuevo pacto, tenemos una vida eterna. Recordemos que la palabra nos ha enseñado cómo este reino del Señor se ha manifestado en nosotros de una manera espiritual, pero también se establecerá y se manifestará de una manera física. Si por un momento pensáramos que no hay resurrección, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, diríamos inicialmente que la predicación del Evangelio no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la esperanza de vida si no hay resurrección? Si simplemente el hombre muere y termina todo allí, entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos nosotros en un futuro? No tendríamos ninguna esperanza y el Evangelio se predicaría de una forma absurda. ¿Creer en el Señor Jesucristo? ¿Creer en el Mesías? ¿Con qué propósito? O sea, viene un Mesías, un rey, ¿con qué fin? Pero no tendría sentido que llegue el gobernante que sea, porque al fin y al cabo esto es un corto tiempo y se mueren las personas y todo termina. Entonces no hay expectativas. La fe en el Mesías no tendría tampoco ningún fundamento, porque recordemos que la fe en el Mesías se basa en que Él restablece el reino aquí en la tierra y que Él restablece la intimidad y la comunión con el Padre, con nuestro Dios. Otro aspecto, los testigos y los que predicaron el Evangelio en su comienzo, pues eran unos mentirosos. Pablo fue un mentiroso, los apóstoles fueron mentirosos, dicen que ellos vieron al Señor resucitado. Eso quiere decir que es un falso testimonio, que fueron unos engañadores. Y bajo esta expectativa, bajo nuestra fe, diríamos que los cristianos serían las personas más dignas de lástima de todo el mundo. ¿Por qué? Porque su fe está basada en mentira. El Señor no resucitó. Su fe es vana. Pero ahora vamos a entrar en el texto de estudio del día de hoy, donde nos muestra cómo Dios en su plan y en su propósito ha establecido ese camino para que su reino se establezca en la tierra y todas las cosas sean restablecidas como en un comienzo. Y allí nuestra esperanza, aquello que recibimos nosotros como fe viva y certera, es el Señor Jesucristo, la fe en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que cree en el Señor Jesucristo vivirá. Alabado sea su nombre. Entonces, amados hermanos, les invito a que oremos. Amado Padre, quiero darte gracias por este momento, por este tiempo de estudio. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros, que sea hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, que comprendamos la grandeza de tu palabra, la bondad, la misericordia y el poder que ella tiene sobre nosotros y cómo tu palabra, Señor, se cumple. Y hoy nosotros somos testigos vivos del cumplimiento de tus palabras, de tu promesa, de lo que tú haces, de lo que tú, Señor, tienes como plan para nuestras vidas y para el mundo. Gracias, Señor. Te pido que seas tú dándonos dirección y sabiduría en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les invito a que vayamos a nuestro texto. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 28. Dice así la palabra. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Como es costumbre, vamos a nuestro primer versículo. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La gran verdad de la palabra y del Evangelio consiste en que el Mesías, nuestro Señor, ha resucitado. De manera que cuando hemos creído en Él, nosotros empezamos a experimentar lo que es la vida eterna y la misma resurrección en Cristo, porque somos bendecidos por Él. Y al creer en el Señor, entonces, ¿qué ocurre en nuestras vidas? Sé que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Hemos creído para justicia, para ser justificados, y hemos declarado para salvación. Sale de nuestro corazón. Y es allí, en nuestra vida, porque ahora cuando hemos creído, hemos sido nosotros hechos templo, donde el Espíritu Santo empieza a actuar y el fruto del Espíritu empieza a manifestarse en nuestras vidas. De manera que es el amor lo que empieza a producir en nosotros obras. De manera que nuestras obras son basadas en lo que está en nuestro corazón. Ello evidencia que realmente hemos creído en el Dios eterno, en el Dios misericordioso, porque esto va mucho más allá de hacer obras que llamamos nosotros humanamente correctas. Cuando el Señor Jesús habla con el joven rico hacía obras. Él había cumplido con lo que estaba establecido como obra. ¿Sus obras eran buenas? Eran buenas porque no mataba, porque no robaba, porque había cumplido con lo establecido. ¿Por eso sus obras eran buenas? No, amados hermanos. Porque la fuente de sus obras no era el amor a Dios. La fuente de sus obras era su propio interés. Es decir, él no amaba a Dios con todo su corazón para hacer obras conforme a las que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Porque nuestras obras deben ser basadas en el amor. ¿Y cuál amor? ¿El nuestro? No. En el amor de Dios, porque es esencia de nuestras vidas. Es un principio. El amar es un principio porque es Dios en nosotros. Y a través de ese amor y de eso que Dios hace en nosotros, entonces andamos en esas obras que Él ha preparado para nosotros. De manera que cuando presentamos nuestras obras, ¿sabes qué estamos presentando? El amor de Cristo en nuestras vidas. De manera que Él no nos mira a nosotros, sino mira esas obras conforme a su propósito en nuestra vida. Gracias al Señor por la misericordia que nos da, que nos capacita, nos fortalece, nos forma para que vayamos creciendo hasta la estatura y plenitud de Cristo. Y nuestras obras basadas en amor evidencian que hemos sido realmente nosotros, hemos sido justificados y hemos sido salvados porque hemos creído
en Jesús, en el Mesías, en Yeshua, como es su nombre hebreo, que hemos creído en el Dios vivo, que dio una promesa y que ahora restablece todas las cosas conforme a su propósito en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que cuando dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, Él es el que va delante de nosotros. Él es la primicia, es el primero. Y nosotros vamos ahí, detrás de Él, nuestro hermano mayor. Nosotros seguimos sus pisadas porque hemos creído en el Hijo. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando dice este versículo que porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, y por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, por Adán. Por un instante, miremos este aspecto, hermanos. Adán, cuando fue creado, tenía un cuerpo que le permitía estar en comunión con el Padre. Pero, al pecar, como consecuencia de su pecado, ese cuerpo que le permitía tener comunión con el Padre, ahora es un cuerpo de muerte. Adán inició con un cuerpo para vida y terminó con un cuerpo para muerte, por consecuencia del pecado. Así que como por Adán, dice la palabra, la muerte entró al mundo, al hombre, a nosotros, ahora por Cristo. Cristo nació en un cuerpo humano como nosotros, un cuerpo semejante al nuestro, dice la palabra. Él nació en un cuerpo que estaba, o lo más lógico, era que terminara en la muerte. Pero Cristo nace en este cuerpo humano como el nuestro, y este cuerpo termina siendo un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Por medio del sacrificio en la cruz y su resurrección. Por eso Él se establece en la primicia. De manera que en el Señor nosotros empezamos a experimentar la restauración de todas las cosas. Un cuerpo de muerte habrá restablecido a un cuerpo de vida. Y nosotros hemos creído. Por eso dice que el Señor es el primero en la resurrección. Es el primer hombre que resucita en un cuerpo espiritual, que tendrá una comunión íntima y perfecta con el Padre, con nuestro Dios. Y nosotros somos su iglesia e iremos en el mismo camino, en el mismo proceso. Él va adelante de nosotros, ha ido a preparar morada para nosotros y seremos restaurados en estos cuerpos como cuerpos vivos en el Espíritu. Dice la palabra que hay un orden, ¿no? Primero, el primero que ha resucitado es Cristo, el Mesías. Segundo, las primicias, los 24 ancianos que encontramos en Apocalipsis. Tercero, los que son de Cristo Jesús, la iglesia. Cuando el Señor venga por nosotros a recoger la cosecha, seremos levantados, seremos en Él transformados, porque Él cumple su promesa y nos ha dado el Espíritu Santo, el cual está en nosotros, y nos da la certeza y la seguridad que así como Él vive, nosotros viviremos con Él. Y finalmente, en la última resurrección, es el juicio, donde serán levantados aquellos que serán condenados al no ser encontrado su nombre en el libro de la vida. Dice la palabra:
Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. De manera que nuestro Señor Jesucristo viene y establece su reino sobre la tierra y toma autoridad, como dice la palabra, sobre todo dominio, sobre toda autoridad del hombre, sobre toda potestad, sobre toda potencia. Él toma autoridad sobre toda la creación, sobre el hombre, sobre la naturaleza, sobre todo ser espiritual, sobre toda hueste espiritual. Él toma autoridad y establece su reino, de manera que veremos un reino de paz, de justicia, en verdad, como era en un principio, porque Él viene a restablecer todas las cosas. Y entonces, cuando llegue y tenga el dominio sobre todas las cosas, dice que entregará este reino al Padre nuevamente. Y dice la Escritura, y que el último enemigo que será destruido es la muerte, porque en el Señor la muerte ha sido destruida, porque Él ha dado vida y ha traído la vida. Así que estos aspectos los veremos en el estudio más adelante, amados hermanos, comprendiendo aún mayor lo que está diciendo esta palabra y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pero todo esto nos lleva cada día a darle la honra y la gloria al Señor. Y al comprender el plan que Él tiene para nosotros, debemos levantarnos en alabanza, glorificando y exaltando su nombre, porque el Señor nuestro Dios es un Dios que cumple su palabra y sus promesas. Y en Jesús, en el Mesías, quien viene por segunda vez y se establecerá su reino sobre la tierra y dominará y lo hará con justicia y lo hará con rectitud. Entonces el Señor volverá nuevamente a que todas las cosas estén en esa paz, en esa armonía como fue en un principio. Y el poder de la muerte será destruido porque la vida y la palabra de Dios ha sido victoriosa. Dice la palabra, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, el Hijo sujeta todas las cosas a Él y se exceptúa el Padre, porque el Padre es quien sujetó todas las cosas al Hijo. El Padre es el que le ha dado la autoridad al Hijo. Y cuando el Hijo sujeta todas las cosas y se entrega al Padre, dice la palabra que el Padre nuevamente se las entrega al Hijo. De manera que esto nos lleva a comprender que en el establecimiento de este reino de nuestro Dios eterno, tendremos esa comunión íntima y personal con nuestro Padre, con el Señor Jesucristo, y estaremos nosotros viviendo en armonía con Él, disfrutando esa comunión íntima y personal como lo fue en un principio. Y toda autoridad está sujeta y está bajo el dominio y el poder de nuestro Señor, de manera que ya no vamos a ver tanta injusticia, no veremos la maldad, no veremos la muerte ni el engaño. Los frutos de la carne desaparecerán. Veremos los frutos del Espíritu en plenitud, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad. Glorificaremos al Señor y tendremos esa comunión íntima con Él, de manera que nuestro corazón se llena de gozo, de alegría, porque debemos exaltar su nombre al comprender la gran esperanza que tenemos en Él. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, todo esto debe llevarnos a pensar cómo afecta eso mi vida hoy. Esto que aprendemos, esto que comprendemos en este día, que nuestro Señor Jesucristo, Jesús,
el Mesías, que se ha establecido en la tierra como el Redentor nuestro, que Él, en el cumplimiento del plan de Dios, restablece todas las cosas con un propósito, que nosotros podamos nuevamente tener esa íntima comunión con el Padre para la honra y gloria y alabanza del Padre, porque todo ha sido un propósito de Él en nuestras vidas, que Él ahora, en nuestra vida, en nuestro corazón, nos permite experimentar ese amor inagotable. De manera que lo primero que nosotros experimentamos en nuestras vidas es el amor de Dios el Padre, que hemos recibido una vida eterna, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que nosotros viviremos en esperanza y en victoria sobre la muerte y el pecado, porque Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia, nos ha dado la vida eterna. Segundo, Jesús, el Mesías, es el Rey. Él es el ungido. Él es el Señor que restablecerá todas las cosas, todo dominio, toda autoridad, los reinos del hombre. Ya el hombre no reinará en este mundo con maldad y con injusticia. Las huestes de maldad tampoco reinarán en este mundo. Satanás no tendrá autoridad en este mundo porque el Señor restablece todas las cosas. La muerte es vencida y tenemos vida y vida en abundancia. Tercer aspecto, nuestra esperanza es cierta y la vivimos cuando hemos creído en el Señor Jesús, el Mesías, quien nos ha hecho hijos de Dios. Somos sus hijos. Y además nos tendremos el gozo y la alegría, que seremos transformados y tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual, que nos permitirá vivir en esa íntima comunión personal con nuestro Dios eterno. Su nombre sea exaltado. De manera que todo esto nos conduce solamente a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios eterno. Amados hermanos, todas las cosas serán establecidas y todas las cosas estarán bajo el dominio y el poder del Rey soberano, de nuestro Señor Jesucristo, quien entregará todo al Padre para que toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean para el Señor. Gracias a Dios por su palabra y que esta palabra nos llene de alegría y de gozo. Hermano, nuestra esperanza es grande y la certeza que tenemos es aún mayor porque Jesucristo, Jesús, el Mesías, Yeshua, ha resucitado y Él vuelve por segunda vez. Y nosotros, los que hemos creído en Él, nos gozamos y nos alegramos al saber las promesas que tenemos y que Él es un Dios verdadero que cumple sus promesas y su palabra se hace viva en nuestras vidas. Gracias al Señor por ello. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la promesa que nos has dado y porque podemos estar seguros, Señor, de lo que tú haces y que vives y reinas para siempre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da una esperanza de vida y nos da una visión, Señor, de gozo, porque todas las cosas que vemos de adversidad en el día de hoy pasarán y será establecido un reino de justicia y de verdad, tu reino, y lo viviremos para siempre y estaremos en una comunión íntima y personal contigo, Señor, gozándonos de tu presencia, alabando, glorificando tu nombre. Gracias, Señor, porque todo es tuyo, todo te pertenece y nos has dado vida y vida en abundancia. Para ti sea la honra y la gloria, oh amantísimo Señor, Dios eterno y Padre nuestro. Te exaltamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos,
Que el Señor les bendiga y les guarde. Que toda la honra y la gloria sean para el Señor. Dios les bendiga.